Bien, buenos días para todos. Estamos dando entonces inicio a la mesa 8, ¿verdad? En este segundo día de coloquio. Van a participar varios ponentes, Lucía Nasser, Ariel Gutiérrez, Mariano del Tenaglia y Juan Estrades. Entonces, vamos a pasar una presentación primero de ellos, y luego cada uno va a ir haciendo su presentación, ¿verdad? Lucía Nasser es muchas cosas. Es artista, docente, investigadora, militante, doctora por la Universidad de Michigan, magíster en artes escénicas por la Universidad Federal de Bahía, licenciada en sociología por la UDELAR, es docente también de la UDELAR, como profesora de danza, en la licenciatura de danza, perdón, del Instituto y Escuela Nacional de Bellas Artes. Está a cargo de los ejes de Historia y Teoría de Investigación, ¿verdad?, en la licenciatura de danza. Es investigadora en el proyecto La cuestión de la cultura popular, vista desde la perspectiva del estudio de los usos y las prácticas subalternas por Humanidades y la ANI. Integra también los colectivos Entre y la Liga Tensa. Colabora con publicaciones como Lobo Suelto, Brecha, La Diaria, entre otras, y nos dice que pese a la constante crisis, sigue creyendo en el potencial político del arte y la teoría y la práctica de la crítica como herramientas para transformar. Luego hará su presentación Ariel Gutiérrez. Él es director, docente, investigador teatral. Realizó su formación teatral en la Escuela Internacional de Teatro de Jacques Lecoq y también en LIPSA. En Buenos Aires estudió dramaturgia con Mauricio Cartún y dirección teatral con Rubén Schumacher. Desde el 2015 es participante activo de los grupos del Sportivo Teatral bajo la dirección de Ricardo Bartiz y actualmente reside en Alemania, donde se desempeña como director del Departamento de Investigación Escénica de la Art House Berlín. Afortunadamente la diferencia horaria nos ayuda esta vez, ¿no? Que no te toca madrugar tanto. En tercer lugar, tendremos la presentación de Mariano del Tenaglia. Ella realizó la maestría en literatura latinoamericana y el posgrado en gestión cultural en la Universidad de la República. Además es profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas y correctora de estilo también por la UDELAR. Es especialista en gestión de espacios escénicos y en cooperación cultural por la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid. Actualmente es maestranda en políticas culturales en la Universidad de la República. Es investigadora en teatro desde el año 2008 en Facultad de Humanidades y miembro de la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas. Cerrando la mesa, nuestro cuarto ponente es Juan Estrades, profesor de literatura, egresado del Instituto de Profesores Artigas, es especialista en política y gestión de la educación por el CLAE, magíster en ciencias humanas, opción en teoría e historia del teatro, por la UDELAR, y actualmente integra el grupo de investigación sobre teatro en el interior del país por la Facultad de Humanidades. La primera presentación entonces es la de Lucía Nasser. Ella la tituló Convivios virtuales para crisis reales, reflexiones situadas desde la enseñanza de artes escénicas en tiempos de distanciamiento social y pandemia. Así que bueno, te damos la palabra, Lucía. Bueno, gracias Vanessa y compañeros de mesa y también a los madrugadores que están acá. Gracias y muy contenta de venir a compartir. También saludo a las compañeras de Maternidades en Cuarentena que están en la mesa de al lado. Y nada, me hubiera gustado escuchar porque es un proceso que también habla de preguntas y estrategias de atravesar esto. Así que nada, por ahí quería dejarles un saludito. Bueno, empezar preguntándoles cómo están, preguntándoles o proponiéndoles que noten cómo está su respiración y cómo está la musculatura apoyada en este momento en la silla, o donde sea que están. Cómo están los ojos, la mandíbula, la lengua dentro de la boca. Cómo es el contacto de sus pies en el piso. ¿Qué sensaciones les produce la disposición y la decisión de permanecer unas horas en esta situación? Con esa materia prima o con esa situación es que hemos estado trabajando en la enseñanza de danza en el marco universitario. Un poco lo que quiero compartir
es desde una experiencia situada y concreta que tiene que ver con este desafío que desde marzo del 2020 representó continuar con la docencia de artes escénicas, y bueno, concretamente en el marco de una licenciatura en danza en una universidad pública. Digo porque voy a compartir mucho desde esa experiencia, algunas preguntas y sobre todo un gran desconcierto. Esta para mí es una presentación donde de alguna forma me doy el permiso de compartir entre colegas preguntas y observaciones, pero casi ninguna certeza, y creo que si traigo alguna propuesta tiene que ver con quedarnos a habitar esta crisis y este desconcierto un rato más, y entonces bueno, por ahí empiezo, si les parece. Bueno, en primer lugar, a la pregunta y al gran desafío que todos los días nos visita en la era prepandémica, que tiene que ver con qué significa formar en artes escénicas, qué significa formar artísticamente en el campo universitario o académico, se sumaron nuevas preguntas a partir de marzo del 2020, y de alguna forma se nos plantean en este periodo que venimos viviendo y a la que este coloquio nos convida a reflexionar, se han juntado nuevas preguntas a las viejas que ya teníamos abiertas. Por un lado, entonces, se presenta el problema de cómo seguir enseñando danza por Zoom, para resumirlo de alguna forma, pero la otra pregunta a la que me voy a dedicar quizá un poco más, porque es la que más me moviliza, es ¿qué danza o qué artes escénicas tiene sentido enseñar en este mundo en crisis? Y no solamente en el sentido de formar profesionales del campo de las artes escénicas, sino qué tipo de saberes, qué tipo de herramientas tenemos y venimos desarrollando en este campo que pueden ser activados y necesitan ser actualizadas para desplegar toda su potencia y poder ser democratizadas para pasar a funcionar también democráticamente como una herramienta en circulación y en esto de hacer público que tiene la universidad pública. Bueno, cómo hacemos públicas esas herramientas. Entonces, por un lado es cómo continuamos estos procesos de formación en los que ya veníamos, pero por otro, qué intervenciones podemos hacer desde nuestro campo de saber en una sociedad en crisis. Y ahí creo que hay, por un lado, herramientas que vienen de la enseñanza de la danza, en particular en este medio virtual que hemos venido utilizando, que voy a compartir, pero también, por otro lado, una mirada coreográfica sobre esta situación de la educación y la situación de nuestros cuerpos, la situación de nuestro cuerpo social y de nuestro cuerpo individual en el presente. Entonces, por un lado, cómo seguimos enseñando danza, pero también cómo podemos mirar desde la danza y el cuerpo la situación que estamos habitando en el campo más expandido de la educación. Como una anécdota para intercalar, yo siempre asocio mucho la situación que vivimos a mi descubrimiento tardío de mi miopía. Durante muchos años yo pensé, hasta los 12 años, que todo el mundo veía como yo. Y a los 12 años darme cuenta de que tenía 3,5 de miopía fue entrar en una crisis para siempre de mi percepción. Creo que si hay algo que me hizo dedicarme a las artes escénicas y a un trabajo sobre el cuerpo, donde todo el tiempo estamos cuestionando y trabajando sobre la percepción, es ese hecho, y lo relaciono mucho a la sensación que vivimos, porque a veces donde todo va pareciendo demasiado evidente, quizá es hora de prestarle atención a cómo estamos percibiendo la situación, a cuál es el marco por el cual nos estamos relacionando con este presente. La percepción no es un aparato biológico sin aprendizaje, se comporta más como un hábito en su capacidad de, a través de la repetición, estructurar formas de vida y crear corporalidades, y entonces por eso intervenir en ella es revolucionario, y por eso venimos insistiendo en esto desde el arte, ¿no? Venimos insistiendo en la importancia de la percepción, en la importancia de la presencia de los cuerpos, venimos insistiendo en entrenar, estar presentes, porque hay algo de la intensidad de la experiencia presente en la que seguimos creyendo,
Venimos también, y acá estoy recapitulando lo que siento que como campo hemos venido haciendo, hemos también dedicado mucha energía en cuestionar los tiempos que el neoliberalismo nos ha impuesto, tanto a la percepción como a la productividad de nuestra energía. Y en todas esas insistencias hemos desarrollado un montón de saber, un montón de saberes que creo que son muy importantes para pensar la crisis hoy, aunque no nos resuelvan el tema de cómo seguir enseñando y trabajando. Entonces, voy a dejar al margen un problema que es gravísimo, que tiene que ver con la precariedad de nuestras vidas y de nuestros trabajos, pero que no es el centro de esta exposición, y me quiero concentrar en la otra línea de observaciones. Un poco, ¿por qué no me meto o no me voy a meter tanto en la discusión de si enseñanza virtual o no? Porque creo que esa es una discusión que por más que yo pueda tener mi posición, no importa, ya lo estamos haciendo y ya está sucediendo, entonces me parece que es una discusión que a veces nos lleva a callejones sin salida. Me interesa más compartir algunas observaciones de lo que sí ha estado pasando en este año y meses que venimos practicando la docencia de artes escénicas y de danza a través del medio de lo virtual. Entonces voy a ir por ahí, no tanto a decir a favor o en contra, ¿sí? Entonces, algunas cosas que creo que sí están pasando y que necesitan que les prestemos atención, y pido ayuda, esta es una invitación para pensarlos. Entonces, por un lado, creo que esta situación de pandemia y de distanciamiento social y de cuarentenas relativas nos concentra siempre mucho en lo que el cuerpo no está haciendo, lo que no estamos pudiendo hacer, esa danza que no estamos pudiendo practicar, los encuentros que no estamos pudiendo tener, y menos atención le ponemos a aquello que sí estamos haciendo. Y eso que sí estamos haciendo es constitutivo de los cuerpos que estamos formando. Yo siempre creo que en la danza estamos tan comprometidas con que el qué y el cómo tienen tanto que ver, porque el cómo es muy fundamental para el qué estoy haciendo. Entonces, de alguna forma, esto que sí estamos haciendo, que es aprender de esta manera, relacionarnos de esta forma, está siendo generativo de nuevas cosas y no solamente está impidiendo que suceda lo que venía sucediendo. Entonces, quería también un poco reenfocar para atender en esto que sí está pasando, que sí somos, la pandemia no es algo que nos está pasando, o la virtualidad y las redes sociales no nos están pasando, somos esto, y nuestra sensibilidad está también siendo formada por esta experiencia. Entonces, con respecto a algunas cuestiones pedagógicas y observaciones desde la experiencia de este tiempo. Por un lado, hay algo que me ha llamado mucho la atención que tiene que ver con cierta reversión del panóptico, le voy a llamar, pero que de alguna manera si los modelos de educación más tradicionales generaban dispositivos en el cual la docente ve a todos, ¿no? Y por ejemplo me estoy refiriendo a una situación de clase normal donde la gente mira para adelante, los bancos, ¿no? La educación aularia, bancaria como se llama. Bueno, la situación de la educación virtual ha hecho algo que no sé bien qué significa todavía, pero que somos mucho más vistas de lo que vemos. Y eso ha alterado de alguna forma las relaciones que tienen que ver con el poder a la interna de los procesos de aprendizaje, también con el control y también con la comunicación. Entonces, empezar por ahí. Después, pensando un poco en este aumento de la autonomía obligatoria, ¿no? Como gran defensora que soy de la autodidaxis y de los procesos de enseñanza que son también autogenerados en el arte, esta situación nos ha dejado muy soles y de alguna forma ha implicado un aumento de la autonomía de los estudiantes y de los artistas muy grande, en algunos casos sin herramientas para poder lidiar con esa autonomía. Y entonces la pregunta también es cómo en contextos de enseñanza institucionalizados, donde hay ciertos trayectos diseñados, ciertas jerarquías también y ciertas propuestas de recorridos, ¿qué pasa con esa autonomía cuando entra en escena? ¿Cómo la dejamos entrar porque la necesitamos, pero al mismo tiempo la acompañamos? Después,
Con respecto a siento que estamos en una situación límite entre el promover el hazlo tú mismo y la libertad fragmentaria del neoliberalismo, y yo a veces pienso que estamos en una y otros días pienso que estamos en otra, y todavía no, también, ese es un terreno de preguntas, ¿no? ¿Cuánto esta autonomía puede generar formas autónomas de creación de prácticas, de obras y de acciones, y cuánto es un grano más a la lógica neoliberal del estás solo para todo, manejate como puedas, te va a ir bien si sos mejor que los demás. Y bueno, chau, suerte. Después, otro aspecto que sí vengo observando y que también tengo mucha curiosidad al respecto, tiene que ver con el aprendizaje entre pares. Cualquiera que venga del campo artístico sabe que el trabajo y la formación entre pares es fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos para, en un contexto de sustracción de los encuentros presenciales, con toda la espontaneidad y la densidad que se generan las relaciones cotidianas, en esta otra cotidianeidad, qué sucede con este contacto entre pares? Y cierta crisis con el hecho de pensar que a veces pensamos como actividades entre pares algo que el docente o la docente propone, pero yo estoy preguntando por esta lógica del aprendizaje entre pares, no con la dinámica que la docente les dejó para que precisamente haya en clase un momento de trabajo entre pares, sino eso que sucede más allá, al costado y por atrás del ojo o de los espacios coordinados desde los docentes. Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese saber, con toda esa manera, esas pedagogías que bien sabemos que son cruciales para nuestro campo y que no suceden en la relación entre docente-estudiante, sino entre estudiantes? ¿Cómo están sucediendo y qué está pasando ahí? Después, esto creo que también son cuestiones que ya estaban ahí y que simplemente nos vemos ante una necesidad de pensarlas en sus radicalizaciones, pero esta enseñanza virtual también me ha traído muchas preguntas sobre lo que en algunos papers he visto llamado como plataformización de la educación, ¿no? Todo es a través de plataformas. Estas plataformas son plataformas que uniformizan la experiencia. Yo si salgo de una clase de teoría y entro a una clase de improvisación y la plataforma es la misma, si todo mi cuerpo está organizado para este cuadrado que están viendo de mí, si toda la comunicación empieza con un desactivar un micrófono y termina con desactivar un micrófono, empiezan a estandarizarse y homogeneizarse muchísimo los procesos y las maneras en las que compartimos los saberes, que como creo que una pedagogía de lo artístico está comprometida también con la invención y la creación permanente de esas maneras, y bueno, cómo lidiamos con esta plataformización como contracara de esa necesidad de actualización y de creación en la pedagogía como acto pedagógico, y no solo para mantener la atención de los estudiantes, que creo que es algo que también aparece crecientemente en nuestros discursos, y qué significa eso también, si tenemos que volvernos youtubers, tiktokers, o qué tenemos que hacer. Creo que el problema, poner el énfasis en mantener la atención de los estudiantes, no sé si es colocar el problema en su mejor formulación, porque mi pregunta es, ¿dónde está la atención de esos estudiantes? No es que yo la quiero para mí, ¿estamos siendo capaces de atender a alguna experiencia con profundidad? ¿Podemos estar plenamente habitando y experimentando algo, aunque sí tengamos a la cámara ahí? Y acá viene otro punto. Hemos, por necesidad, y también por necesidad de los estudiantes, hemos decidido continuar con esta enseñanza. Sin embargo, tener una cámara prendida mientras una está haciendo una práctica o está explorando un movimiento o está haciendo una premisa de senso-percepción es muchísimo, y no podemos dar cuenta de ese muchísimo porque no le podemos decir al estudiante apagá del todo, salí, sentite libre, ¿no? Bueno, o sí podemos, esa es mi pregunta también. Entonces, esto de queremos la atención de los estudiantes, que cada uno traiga su device, su aparato, y todo va a andar bien, creo que un poco invisibiliza, y retomo la pregunta con la que empecé este apartado, que es
qué sí estamos haciendo y no tanto qué no estamos pudiendo hacer. Y en ese sentido, mientras que sí estamos permitiendo el avance, por ejemplo, en este caso en una carrera de grado universitaria, lo cual es muy importante, y también, bueno, tendría cosas para decir, pero yo creo que el tiempo, ya voy mal de tiempo para todo lo que me queda, pero voy un poco más adelante. Mi pregunta en cada clase, cada vez que estoy iniciando reunión de Zoom y creyendo un montón en las herramientas que desde el arte y de las artes escénicas tenemos para compartir, en este momento de crisis inclusive. Sin embargo, este hábito reiterado de la educación virtual creo que puede estar, podemos estar siendo partícipes de la construcción y de la creación de cuerpos más dóciles, de cuerpos que mientras el corazón late a 1000 y los músculos piden movimiento, deciden quedarse 3 horas más en la computadora y logran hacer eso. Algo que también me interesa invitarles a notar es si ha podido aumentar su tiempo de exposición a lo virtual y cómo han hecho eso, cómo ha sido ese acostumbramiento, cómo han ido cambiando las rutinas y las capacidades, ¿no? ¿Qué les energiza y qué les cansa en la actualidad? Cómo vamos también generando hábitos que nos permiten hacer más tiempo más cosas, pero también menos tiempo otras. Y bueno, y en esos reequilibrios y aprendizajes también estamos aprendiendo a ser más dóciles y a tener cuerpos que deciden no utilizar cierta energía que tenemos para utilizar. Y eso también lo quería dejar dicho. Voy a irme a lo último, porque ¿cómo estoy de tiempo? Tengo acá mensajes que no estaba leyendo. Sí, igual redondea tranquila, ¿no? Tampoco te vamos a interrumpir así. Bien, entonces, hablé un poco de esto de los pares, de la frontalidad como relación entre pares y la frontalidad como relación. También ahí me gustaría dedicar otro análisis coreográfico a eso, pero no voy a entrar en eso ahora. Al ojo y culocentrismo, porque veníamos hablando de oculocentrismo, creo que ahora tenemos que empezar a hablar de ojo y culocentrismo. El hecho de el centro quieto es también una observación que dejo para la discusión posterior, pero bueno, lo que implica que ahora es la visión y un centro quieto lo que es este cuerpo con el que estamos aprendiendo. Me parece que no es menor, y también tenemos que pensar cómo es todo este cuerpo organizado para sostener una cara, ¿no? Cómo me organizo, cómo al mismo tiempo en el que esta plataformización de la educación nos uniformiza, entran mis universos personales, entra acá colgarropa, entra mi hija, ¿no? Entonces al mismo tiempo en que hay un proceso de despersonalización, entra en la situación de enseñanza-aprendizaje un universo personal incontenible, o sea, quedaría para solamente ir por ahí, y entonces como esa doble cara, también esa contradicción, esa paradoja, creo que solo presenté paradojas en lo que va de la presentación. Pero bueno, mi deseo es no terminar y no caer en esto que hacemos mucho les nostálgicos de la sociedad presencial, que es arremeter con todo contra el flagelo de las redes sociales. Entonces por eso me interesaba presentar más cosas que sí están pasando para actuar sobre ellas. Ya Cantor cuando cuando pensaba en Cantor hoy de mañana y en esto de que revientan los artistas, en esta imposibilidad de volver a lo que ya no va a ser, y bueno, tendremos que reventar y reinventarnos, pero creo que la inercia es mucho peor. Y en ese sentido, yo como docente universitaria en una universidad pública donde tenemos autonomía, creo que tenemos herramientas para hacer cosas muy potentes, mucho más potentes que continuar con los cursos, y que también hay en los actos pedagógicos radicales una enseñanza de por vida que hacemos a los estudiantes, y entonces yo soy alguien que tiene altas expectativas con respecto a lo que podemos hacer desde la universidad. Podemos inclusive generar herramientas que no tengan que ver solamente con la formación, o sea, sabemos que la universidad tiene funciones que no son solamente formar licenciadas y licenciados, y creo que conectar con esa capacidad de intervención y de construcción social en un momento de crisis, y donde desde el arte tenemos tantas herramientas sensibles para mejorar la percepción de lo que está pasando y entender nuestras capacidades de acción, y entender estos cuerpos que estamos siendo, que
eso, soy muy optimista de la cantidad de cosas que podemos hacer desde la universidad. Por último, una experiencia que hicimos el año pasado y que va en ese sentido, que se llamó Danza, Cuerpo y sus potencias en tiempos de crisis. El año pasado en la licenciatura decidimos que en vez de dar los cursos tal cual estaban planificados, íbamos para el primer año de la licenciatura a fundir todos los cursos en uno, que se llamó así, Cuerpo y sus potencias en tiempos de crisis, y a organizar el curso meramente en torno a preguntas. Esas preguntas fueron: ¿cómo seguir estando presentes? ¿Qué se sigue moviendo cuando algo se detiene? ¿Cómo se contaminan y se afectan lo íntimo y lo público? ¿Qué es escuchar? ¿Qué puede un cuerpo hoy? ¿Cómo bailar la pregunta? ¿Qué es una acción? Y bueno, fue un recorrido. Quiero también agradecer a mis compañeras, a todo el equipo docente de la licenciatura en danza, que es un equipo así que ha sido un lujo poder experimentar y abrazar la crisis juntas en este proceso. Darnos el permiso de pensar y hacer desde el desconcierto. Venimos hablando tanto del no saber y de que hay otras maneras de saber que a veces ni siquiera terminamos de entender, que creo que también poder confiar en las premisas que venimos sosteniendo es súper importante, actualizar las herramientas que tenemos y continuar con esta lucha, porque de alguna forma hace muchos siglos que el teatro y las artes escénicas luchamos por la posibilidad de seguir estando presentes, seguir estando juntos, y creo que esa lucha está más viva y urgente que nunca, así que la lucha continúa. Bueno, Gracias, dejo por ahí. muchísimas gracias, Lucía, entonces, por la presentación. Me parece, sí, realmente como muy rico esto que vos decís. Bueno, solo presenté paradojas porque, bueno, de alguna manera también ayuda a abrir la discusión y que no sea simplemente un virtualidad sí, virtualidad no, sino que, bueno, complejiza y a veces también lo que hace es reactualizar otras preguntas, como por ejemplo el tema de los procesos de aprendizaje, lo que vos decías, bueno, ¿qué pasa con esos aprendizajes que se dan entre los pares, donde en realidad el docente no tiene mucho que ver, o esto que es autonomía obligatoria o es soledad? Es un arréglate como puedas. Me parece que son buenos disparadores de pronto como para ir dejándonos ahí como anotados para luego la instancia de preguntas y de intercambio entre todos cuando terminen todas las presentaciones. Ahora Muchas continuamos gracias. entonces con la presentación de Ariel Gutiérrez, que se titula Quédate en casa, modalidad virtual. Te damos la palabra, Ariel. Bueno, buenas tardes, buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Buenísimo. Hola, Roger, después de tanto tiempo. Ante todo, gracias por organizar este coloquio al que quiero tanto y tuve la posibilidad de participar de modo presencial en el pasado. Y bueno, encontrarnos para hablar un poco de teatro. Siguiendo un poco la línea de Lucía, ¿no? Son preguntas muy fuertes y que resuenan mucho en un espacio también de 10 o 15 minutos para conversar. Entonces, yo me planteé presentar o compartir en esta mesa del coloquio algunas preguntas en base a experiencias que este periodo de pandemia ha traído. Yo trabajo en un centro de formación profesional en Alemania, entonces no tenemos ningún sustento universitario. Entonces en marzo del año pasado nos vimos obligados a cerrar y cambiar todo en 3-4 días. En 3-4 días hubo que entrar a la modalidad virtual. Y por primera vez fue un año en donde pude experimentar mi labor como director y también como pedagogo, trabajando simultáneamente con dos espacios teatrales en los que participo, que es en Berlín y en el Sportivo Teatral de Buenos Aires. Nunca se había dado, siempre tenía que volver a Buenos Aires durante el verano de acá, que sería el invierno rioplatense, para poder trabajar esos 3 o 4 meses. Y este año se dio que he podido fusionar. Entonces, a partir de ahí, parte un poco algunas notas que quiero compartir hoy con ustedes.
que tiene que ver un poco cómo es o cómo fue la experiencia de ser participante y al mismo tiempo espectador de un trabajo de dirección virtual. Así que bueno, me permito leer para organizar un poco y espero no pasarme de los... Entiendo que son 15 minutos y me quedarán como 12, pero bueno, trataré de mantenerme a raya. Tranquilo, igual vimos la gran ventaja de que luego de esta mesa tenemos un corte, así que nos podemos tomar unos minutitos, no te preocupes. Bueno, creo que estoy con las páginas. Una de las experiencias más reveladoras en la praxis teatral es el acto de asistir como espectador a un espectáculo. Esta instancia constitutiva del convivio teatral ha sido objeto y es objeto de numerosos debates, charlas y análisis en el marco de la actual pandemia. Uno de los ejes del debate actual es la importancia de la presencia de los cuerpos y cuáles son las implicancias y repercusiones que la ausencia física y presencia virtual de los espectadores tienen en el acontecimiento teatral. Como mencioné, si bien en la actualidad me desempeño como docente e investigador teatral en Berlín, durante varios años he participado activamente de las actividades de un espacio teatral en Buenos Aires llamado Esportivo Teatral, que es dirigido por Ricardo Bartiz. Mi acercamiento a la actividad del Esportivo fue como espectador en los inicios, porque los espacios y los grupos de entrenamiento tenían cupo completo, y entonces me tocó participar de afuera. Y esto fue muy revelador. Gradualmente comencé a descubrir la riqueza de esa experiencia como observador y decidí profundizar en dicha práctica, la de ser participante de un grupo de teatro y espectador al mismo tiempo, a lo largo de muchos años, acompañando el proceso de un grupo de actores que eventualmente presentó varios proyectos al público, como La Liebre y la Tortuga, en colaboración con el Teatro Nacional Cervantes, y posteriormente un trabajo titulado Archivo Piglia, sobre los trabajos del escritor, que se presentó en la Sala del Esportivo en la Ciudad de Buenos Aires. Durante estos meses de pandemia he seguido vinculado al trabajo con este grupo del Esportivo a partir de propuestas virtuales, tanto actorales como de dirección. Tuve una vez más la posibilidad de trabajar con Bartiz a partir del texto de Shakespeare, Venus y Adonis, y pude descubrir, analizando retrospectivamente, muchos aspectos del trabajo de dirección y actuación, de modos que no había experimentado estando presente con los actores y con el director en cuestión. En esta breve ponencia me gustaría reflexionar desde el lugar del participante espectador de procesos de entrenamiento y ensayo. Para tal fin voy a proponer algunas preguntas que sirvan de punto de partida para el análisis. Me gustaría agregar que cada una de estas preguntas podrían desarrollarse en ponencias individuales, pero la idea para el coloquio es hacer una presentación breve de estas inquietudes y eventualmente desarrollarlas y discutirlas de un modo más extenso en futuros ensayos y encuentros teatrales. En primer lugar, cabe preguntarse, a mi entender, qué fuerzas están en juego en los entrenamientos y o ensayos de modo presencial que hacen que la mirada se organice de un modo singular. Cabe mencionar que no son muchos los directores que abren sus ensayos para algunos espectadores, Bartiz lo hace de vez en cuando, y cuando eso ocurre, el ensayo comienza a funcionar como un espacio de intercambio muy vital y dinámico, en donde cada una de las presencias en el espacio cobra un valor específico y contribuye activamente a ese acontecimiento. Podríamos decir que aún desde el lugar del espectador de un ensayo, ese espectador está empoderado desde el momento que su mirada comienza a operar como un elemento vivo y como un factor organizativo para los actores que ensayan. Retomando un poco la experiencia en el Esportivo, Bartiz utiliza frecuentemente con sus actores la expresión punto de vista para referirse un poco al intercambio que se da entre el cuerpo de los actores y la mirada subjetiva del espectador, no solo desde una perspectiva crítica y estética, sino también como factor organizativo en el campo compositivo. Lo interesante aquí es que muchas veces la referencia al punto de vista es imaginaria, es decir, el actor tiene incorporado esta presencia espectatorial, pero en otros casos el punto de vista se encuentra representado por la presencia del espectador vivo en la sala.
En estas instancias, la participación del espectador parecería cobrar una fuerza singular en el proceso de ensayo, aportando, ya que operaría como un elemento con el cual entrar en tensión directa y hacia el cual organizar las fuerzas presentes en el intercambio. La instancia del ensayo funciona como campo de experimentación, donde uno va a probar hipótesis en un ámbito, en mayor o menor medida familiar, es decir, con actores y distintos miembros del proyecto teatral. En ese espacio de prueba se ponen en juego una serie de visiones y de intuiciones que van desarrollando un espíritu muy experimental, en el cual la mirada y la presencia del espectador en general no es muy tenido en cuenta en los momentos iniciales. Es muy interesante observar cómo a medida que estas pruebas e hipótesis compositivas se comienzan a volver un poco más nítidas y de algún modo comienzan a afirmarse en la estructura del ensayo, la presencia del espectador y su importancia van cobrando visibilidad para eventualmente llegar, en muchos casos, a ser elementos constitutivos en la estructura dramatúrgica final. La segunda pregunta a reflexionar es sobre las diferencias existentes entre una pedagogía y o dirección virtual y otra presencial desde el punto de vista del participante espectador en el contexto de clases de teatro, seminarios de dirección y o ensayos. ¿Cómo funciona también esta misma variable, presencial o virtual, para el director o facilitador? Por un lado, podríamos pensar la instancia presencial como un espacio más poroso, permeable y caótico, en donde el intercambio de percepciones, energías, ritmos, velocidades y asociaciones ocurren a gran velocidad en una especie de esfera donde los 360 grados funcionan como caja de resonancia. En el caso del encuentro virtual, el formato que se nos ofrece ya domestica algo del ADN del acontecimiento teatral, desde el momento, como hablaba Lucía un poco, desde el momento que organiza la mirada, la disposición de los cuerpos y la atención a los detalles en relación al rango de posibilidades tecnológicas que uno posea, tanto el facilitador como el espectador. Aquí entran en juego cuestiones tecnológicas, los dispositivos que se usan, la calidad de imágenes, la conectividad, el sonido, etc. Estos elementos que pueden parecer secundarios o estrictamente técnicos se vuelven determinantes a la hora de organizar un ensayo o un entrenamiento teatral virtual. Aquí me gustaría prestar atención a un elemento fundamental en los ensayos y las clases, que es cuando se trabaja sobre la acción de los actores y el detalle. En muchos casos, los detalles de la acción se pierden y entonces la posibilidad de identificar lo que Bacon hablaba como el accidente pasaba por alto. Es decir, muchas veces las cosas que hacían los actores se perdían y entonces el trazo compositivo se volvía menos nítido. Podríamos decir también que lo que organiza el encuentro virtual es el lenguaje, mientras que en lo presencial existe un devenir que es mucho más impredecible y, como ya fue mencionado, caótico. Y son muchas veces estas fuerzas más caóticas, no tan controladas y domesticadas y determinadas por otro tipo de lenguaje, las que muchas veces van forjando el relato escénico sobre el cual las hipótesis compositivas van a apoyarse eventualmente. Desde el punto de vista de la dirección y la pedagogía, quería compartir una reflexión de Bartís en una conversación reciente con Fabio Sancineto, que es un improvisador. Bartís subrayaba que en este tiempo de pandemia había sido muy importante el tiempo que él tuvo para volver a reflexionar sobre la historia del teatro, a estudiar las tradiciones de la dirección, la relación entre la dirección y la política, el trabajo de los rusos, en su caso, de Meyerhold, de Vakhtangov, el trabajo de Artaud, de Brecht, y pensar toda esta vinculación desde un punto de vista político. Para mí eso fue muy interesante porque pude por primera vez tener la experiencia de otro Bartís, otro tipo de reflexión desde un lugar no presencial. Otro aspecto muy breve que quería compartir tiene que ver con los resultados, o con lo que nosotros llamaríamos resultados, que aparecían de una clase a otra, de un ensayo a otro. La sensación compartida de no poder seguir el proceso del otro de un modo más profundo genera una especie de curiosidad, de una zona de no acceso a la subjetividad del otro,
de espera hasta el próximo encuentro para poder ver un poquito más de todo eso que se ve, pero que en el ensayo no se puede ver. Para finalizar o para redondear un poquito y sin ánimos de proponer conclusiones, yo quería dejar abiertas 2 preguntas para poder pensarlas juntos tal vez más tarde. La primera pregunta tiene que ver con ¿dónde queda posicionado el cuerpo del participante, alumno, espectador en este nuevo marco pedagógico virtual? Yo entiendo que este formato virtual va a continuar más allá del contexto pandémico. Entonces existe toda una reformulación puertas adentro de nuestra actividad que nos exige reflexión, reinvención y constante adaptación a las nuevas circunstancias. Y la segunda pregunta es si podríamos hablar del participante, espectador, ausente, presente, como un nuevo elemento a través del cual y a partir del cual poder imaginar nuevas relaciones espaciales, poéticas y, por qué no, de dirección y pedagogía teatral. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ariel, por la presentación. Me parece que hay claras vinculaciones, ¿no?, con la ponencia de Lucía, preguntarse entonces por esos procesos o lo que planteabas recién, el acceso a esa zona de subjetividad, si hay o no hay acceso. Eso me parece que tiene algún punto de pronto con lo que señalaba Lucía. Bueno, ahora el docente es más visto que de lo que ve. También a veces puede haber, en una decisión de prender o no prender una cámara, también se está dando acceso o no a determinada zona. Me parece que eso va a ser quizás alguna de las líneas que después se podrán poner a consideración entre todos y también entre ustedes, ¿no?, de que dialoguen estas ponencias. Ahora le damos paso a María Noel Tenaglia. Su presentación se titula Cuando nos volvamos a abrazar o la anagnórisis de la soledad. Tuyo el micrófono. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Vanessa, muchas gracias a todos los compañeros que organizaron este coloquio, que están aquí también para escucharnos. Muchas gracias a Federico Roca, que lo veo por allí, Cecilia Caballero y algún otro integrante de esta obra de la Comedia Nacional de la cual voy a hablar, que justamente nos hace reflexionar sobre los hábitos que hemos adoptado en esta situación de pandemia. Detrás mío tienen la escenografía. Gracias, Federico, por proporcionarme esta foto. Y justamente voy a empezar comentando sobre esta escenografía y voy a plantear también algunas preguntas para poder después ir compartiendo en el foro este intercambio de este coloquio que por suerte está saliendo precioso y que también es un acto de resistencia en tiempos de pandemia. En el escenario, como pueden ver, se representan 3 edificios con 3 apartamentos, cada uno y una pantalla grande de telón de fondo, cuyo tamaño, predominancia semiótica en esta escena, transmite la importancia que ella ha adquirido en la vida de los personajes y de los espectadores, y que proyecta, cito, fotografías del encierro, fragmentos de informativos televisivos, titulares y fotografías de diarios y revistas, posteos en redes sociales que muestren esa luminosa felicidad de las redes que en general no se condice con la realidad y mucho menos con el momento que plantea la obra e incluso todo el exceso de información en medios y redes en torno a la pandemia y sus circunstancias. Fin de cita. Esta obra de teatro de Federico Roca y Anselmo Hernández, dirigida por Cecilia Caballero, fue estrenada por la Comedia Nacional en octubre de 2020 en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, con un éxito de taquilla abrumante en medio de la pandemia. Lo puedo decir con propiedad porque una y otra vez intenté sacar entradas sin éxito hasta que por un designio del destino una amiga me avisó de alguien que no podía asistir y bueno, lo conseguí. Esto sucedió justo en un momento en que la relación entre espectadores y salas ha cambiado más que desde 1985, cuando aparecieron las videocaseteras y videoclubes e invitaron al espectador a recluirse en sus casas, y donde el hábito del público se ha modificado precipitosamente, promoviendo las plataformas digitales y el streaming. ¿Será que ir a la sala es una forma de sociabilización, de convivencia, de abrazo?
La catarsis es, junto con la mímesis y la verosimilitud, uno de los conceptos fundamentales en la poética aristotélica. Respecto a su significado, podemos entenderla como la purificación de las emociones y las bajas pasiones del ser humano en un sentido ético, en este caso del espectador, que al verlas proyectadas en los personajes de la obra le permite ver las consecuencias de estas, pero sin experimentar el posible castigo. ¿Pero cabría una mejora al ser humano tras este proceso? Normalmente la catarsis se da en mayor o menor grado en la medida en que el espectador se identifica o no con las emociones y las acciones de los personajes, pero nunca podremos saber si esta se da en todos los espectadores, en qué medida, o si todos pasaron por alguna situación similar a la representada. Sin embargo, en esta obra asistimos a escenas de las cuales ninguno de los presentes ha podido estar ajeno. Son escenas de una pandemia que nos ha afectado a todos en mayor o menor medida, pero principalmente todos los espectadores debimos permanecer en el aislamiento, al menos en la primera quincena de la pandemia. Por lo tanto, y quizás de una manera excepcional, podría decirse que cuando nos volvamos a abrazar, ha generado la catarsis en la totalidad de su público. ¿Será este el éxito de taquilla o será la morbosidad que nos hace asistir también a cual o tal informe de infectados y muertes diarias? Una cosa es segura, el espectador está en esta obra por protocolo sanitario y no de una manera deliberada por la propia apuesta, tan aislado de los demás en su butaca como la separación que sufren los personajes arriba del escenario. El distanciamiento físico se percibe en el ambiente, también en el preámbulo y en el momento posterior a la obra, donde la sociabilización necesaria del encuentro se transforma en un protocolo de entrada y salida de la sala en soledad, sin el abrazo del reencuentro con tal o cual amigo que también asistió a la función. El abrazo es un gesto de demostración de cariño, es una forma de comunicarse, porque se pueden decir sin palabras aquellas frases que cuesta trabajo expresar, y según el neurocientífico Luis Labat, este gesto, cito, produce una hormona denominada oxitocina, conocida como la hormona del amor, que es un neurotransmisor que actúa en el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, fomentando sentimientos de alegría que reducen la ansiedad y el estrés, y desencadena una serie de reacciones favorecedoras para el comportamiento que potencia las relaciones sociales y que podría estar directamente relacionada con el sentimiento de confianza y la generosidad en las personas. Fin de cita. Cuando nos volvamos a abrazar, pone al desnudo una realidad social que estaba encubierta hasta el momento en que tuvimos que recluirnos y materializa la fragmentación a través de la escenografía. En ese estado de recorte de la sociabilidad presencial se vislumbran tanto las actitudes más altruistas como las más bajas pasiones. La dificultad de amar al prójimo expresada por Bauman en Amor Líquido, la anamnésis de la fugacidad de la vida y la puesta en valor del carpe diem, pues no sabemos si mañana moriremos amenazados por un bichito imperceptible. Perdón. Las formas violentas de relacionamiento que se desatan encubren la impotencia ante la falta de comunicación humana, el hartazgo en el aislamiento y el miedo, esos sentimientos incontrolables que se manifiestan ante la necesidad del abrazo. Asistimos a 8 escenas en simultáneo, las cuales van llamando nuestra atención en mayor o menor medida por el enfoque de las luces y las actuaciones de los personajes, pero en todas están transcurriendo la vida en un continuo sobrevivir y resistir, donde el miedo acucia de forma latente. Caro, una docente cuya reconversión parece haberse convertido en influencer, Orestes, cuyo saliente Ulises se encuentra en otro edificio, una pareja cuya integrante femenina es trabajadora de la salud, y en el edificio de enfrente se encuentra su suegra, más allá el portero, en el piso de abajo una mujer lesbiana que interactúa con un uruguayo varado en el paisito por el cierre de fronteras, que vino tras la muerte de su madre y que no puede volver a España, donde su mujer está a punto de dar a luz. Más arriba Florencia, o Pedro en su proceso de transexualidad. La alternancia de los avatares de estos personajes va componiendo una trama armónica que resulta en un denominador común
que culmina en una escena central en la que participan todos luego de ser anunciada la extensión de la cuarentena de forma indefinida. Cito, Ulises, y yo con estas ganas de abrazarte. Orestes, te abrazaría, claro. Raúl, qué ganas de abrazarte, mijita. Ulises, y justo anoche soñé que te abrazaba. No era nada sexual. No te asustes. Orestes, no me asusto. Fin de cita. ¿Qué pasa con el ser humano cuando comienza a darse cuenta de su soledad, de que las máquinas creadas para su autosatisfacción ya no funcionan como vehículo de este cariño, porque las palabras y los emojis que representan la muerte del discurso metafórico ya no alcanzan frente al afecto que comienza a escasear ante el aumento de la ansiedad y la solitud? Entonces comienza a aflorar la anagnórisis, ese momento crucial de la obra en el que la soledad se le revela al protagonista con efectos demoledores, donde el personaje pasa de las sombras y el desconocimiento a la luz, las emociones contenidas de aquellos que quedaron aislados en sus hogares comienza a descontrolarse. La necesidad de empatía aumenta frente a la falta de ella con el que lo necesita, con el que necesita contacto social y ha perdido redes humanas, el que vive solo y el que el aislamiento lo puede llevar a la depresión y al suicidio, pues el ser humano no es un ser sociable por naturaleza. Cito, Pedro, ¿cómo que estás en lo de Felipe? Pati, se angustió horrible, no hay vuelo, no lo manda para la casa. La mujer no está pasando un buen embarazo y bueno, se derrumbó en el balcón. ¿Qué iba a hacer? No tenía más remedio, no me iba a quedar acá con el tipo descompensado arriba, así que subí. Es que se puso realmente mal, la verdad es que es muy desconcertante esto. No hay un protocolo para asistir a amigos en crisis en tiempo de coronavirus. Cuídate, me cuidás, nos cuidamos entre todos. ¿Qué mierda significa eso? Pedro, Pati, vos cuidás a Felipe, está bien, y a ustedes dos, ¿quién los cuida? Voy al súper, subo a casa, desinfecto todo, me cambio de ropa y bajo. Listo, esto ya es ridículo. Fin de cita. Mientras tanto, Andrea, que trabaja en la salud, se contagia de coronavirus y también se aísla de Marcelo en su propia casa y se va a dormir al escritorio. Los vecinos, en un acto inhumano de discriminación, los intiman, cito, a evitar el tránsito y permanencia en zonas comunes, así como tocar elementos tales como picaportes, barandas de escalera, acceder a la terraza y demás elementos que, atento a la gravedad de la pandemia, pongan en riesgo a quienes habitan el edificio. Caso contrario, se le imputarán los delitos y omisiones en que usted recayera. Fin de cita. Queda así al descubierto otra cara de la misma moneda. Cuando la situación pasa a tocar de cerca, crece de lo más íntimo la falta de empatía con el personal de la salud y con los contagiados. No sabemos si Dios ha muerto, pero sus santos se han tomado vacaciones. Cito a Marta, la suegra de Andrea. ¿Cómo hago para no angustiarme? Voy para ahí y yo haciendo tapabocas y rezándole a cuantos santos se les ocurra para que no pasara esto y pasó igual. No hay Dios, estamos solos, no rezo más. ¡Qué decepción! Fin de cita. La vulnerabilidad de los personajes aumenta a medida que transcurre la obra, no solo porque la pantalla es un muro sensorial entre los que se comunican, sino porque las personas saben que lo que graben puede ser usado después con múltiples fines, incluso en algoritmo. Las tecnologías digitales prometían horizontalidad, dice García Cangini, pero pasamos de creer que las redes nos empoderaban a llegar a tener la certeza de que son elementos de control. Fin de cita. En este mundo tecnológico, las emociones aún nos diferencian de las máquinas, que todavía no pueden sentir. ¿Pero hasta cuándo? ¿Qué pasa con los que eligen las redes sociales como medio de salvación? Como por ejemplo Caro, cito, nos vamos 20 días de cuarentena y el consumo pago de pornografía aumentó un 40%. ¡40%! ¿Pueden creer? Díganme la verdad, ¿ustedes se sienten un 40% más cachondo? Yo no. Me estoy peleando con demasiada gente por Zoom. En los foros de noticias, por Skype, por teléfono, me van a terminar echando de todos lados. Extraño a mis amigas. Cris, Nati, Dani, ya sé que me están escuchando, las extraño, chicas. Fin de cita. ¿Se produce la democratización de la cultura y la información gracias a las redes? ¿O estas son fuentes de tergiversación? Cito, Orestes, ¿cómo está el griego loco?
Ulises, mejor que nunca, descubrió YouTube. Esta mañana me contó que la culpa de todo la tiene Putin. Parece que fue él personalmente el que infectó a un pobre campesino de Wuhan por pura envidia de los logros de China. Fin de cita. Aparecen así decenas de circunstancias en las obras con las cuales el espectador se siente fuertemente identificado. Por razones de tiempo no las expondré aquí a todas, pero nos quedan muchas preguntas al salir de la sala, que vienen siendo planteadas en diferentes foros académicos y que nos ayudan a reflexionar en conjunto. ¿El aislamiento de las pantallas desvanece la ciudadanización o la transforma? ¿Cómo actúa la descomposición social mientras se neutraliza la vida pública? Ya en su libro Amor Líquido, editado en 2003, Bauman planteaba que, cito, a diferencia de las relaciones que resaltan el compromiso mutuo y excluyen o soslayan a su opuesto, el descompromiso, la red social, representa una matriz que conecta y desconecta a la vez. En una red las conexiones se establecen a demanda y pueden cortarse a voluntad. Las conexiones son relaciones virtuales, a diferencia de las relaciones a la antigua, por no hablar de las relaciones comprometidas. Parecen estar hechas a la medida del entorno de la moderna vida líquida, a diferencia de las verdaderas relaciones. Las relaciones virtuales son de fácil acceso y salida, parecen sensatas, higiénicas, fáciles de usar y amistosas con el usuario, cuando se las compara con la cosa real, pesada, lenta, inerte y complicada. Fin de cita. Por otro lado, frente a una primera respuesta al interrogante de qué vamos a cambiar después de la pandemia, García Canclini plantea que, cito, no queremos dejar de aglomerarnos en las calles, parques, playas, no vamos a perder esa competencia con otras especies. Fin de cita. A la prueba de esto está lo que pasó en España el fin de semana pasado cuando levantaron el toque de queda. Todo el mundo se fue a festejar a la Puerta del Sol. Pero ¿en qué estamos pensando cuando hablamos de volver a la nueva normalidad? Supongo que dejamos escondidas preguntas que casi no aparecen en los Zoom ni en el teatro. Los vínculos afectivos, el contacto con los demás es de gran importancia en nuestra vida y ahora con el confinamiento se ha tenido que circunscribir a las personas con las que se convive, si las hay. En el abrazo hay un diálogo cruzado en el que ambos pueden ser cómplices con un saber cifrado en ese gesto. A nivel fisiológico, el abrazo desencadena la segregación de neurotransmisores que inducen el estado de bienestar. A veces no se pide el abrazo al que se tiene cerca, por vergüenza, inhibición, miedo al ridículo, al rechazo, como le sucede a los personajes en esta obra. Pero como se dice aquí en la obra, cito, el asunto es que quizás mueran muchos, pero la vida no se suspende por pandemia. Fin de cita. Y yo me pregunto, ¿cuándo imaginaríamos que abrazarnos sería una utopía? Gracias. Muchas gracias, María Noel, por la presentación. Bueno, acá aparece, digamos, otro gran tema, ¿no? Esta protocolización de todo, básicamente. Incluso en ese acto de asistir a la sala, ¿no? Quizás pensando nostálgicamente en un regreso a lo anterior, que tampoco es posible, ¿no? Que también hay un protocolo que por allí atraviesa. Le damos la palabra también ahora a Juan. Juan Estrades va a presentar su presentación titulada La imprescindible necesidad de volver a los escenarios. Adelante, Juan. El micrófono, Juan. Estás silenciado, Juan. Totalmente, está en otra. Enganché. No, lo que decía era que lo que me da la impresión en la mañana de hoy es que básicamente todos tenemos gran cantidad de preguntas. Es decir, se formula esto en base a una gran cantidad de preguntas y en esto que yo apuesto en la ponencia, en la imprescindible necesidad de volver a los escenarios. Muchos dramaturgos reflexionan hoy sobre la experiencia de generar teatro, sobre la aventura radical del encierro y las metáforas de la distancia. Como dice Óscar Cornao, es en estos momentos de shock y de vacío, de extrañamiento y suspensión que obligan a mirar alrededor y hacernos cargo de todo lo que nos supera. Adaptarse y, sin embargo, sobrevivir como expresión y práctica de disidencia.
También Eugenio Barba realizó sus reflexiones en estos momentos tan particulares para el replanteo de la significación del teatro, expresando: sabemos bien que la verdadera y única fuerza del teatro es la salvaje necesidad de quien lo hace y la obstinación de no dejarse domesticar. Y agrega: puede ser que la pandemia sea el presagio de una vuelta a la humildad, a la esencia y a la potencialidad interior de nuestro oficio. Rápidamente, a mediados del año 2020, varios teatros en Buenos Aires pusieron en pantalla algunas de sus experiencias. Timbre 4 con Claudio Tolcachir, en forma de emisión en vivo, emulando la fusión teatral nocturna, y A la Gorra virtual, intentaron formar un grupo de espectadores unidos en el tiempo ante el impedimento de unirse en el espacio. También Mauricio Cartún compartió El año de Salomé, aclarando: el video de un espectáculo no es teatro. Se trataba de hacer accesible un material de archivo filmado en plano general, fijo, sin edición. Sobre finales del año 2020, una propuesta entre documental y ficción para imaginar un regreso a los escenarios fue la producción audiovisual de Francisco Lumberman, actores con barbijos, 2 metros de distancia, con incorporación de videollamadas en la escena de la obra. Reconstrucción El amo del mundo. Esta obra donde se escucha la voz de Alfonsina Storni en una pieza vanguardista. Hablará de desigualdad entre hombres y mujeres, reconstrucción en el registro de varios mundos. Filmar la obra en el Teatro San Martín con actores y actrices que vivían en la fragilidad absoluta y el cruzamiento con el mundo ficcional de Alfonsina Storni en los años 20. Desafío de imaginar e intentar representar el mundo antes de la pandemia, con un presente atravesado por un protocolo, con un material audiovisual que genera un registro de época, un registro de ese momento tan particular que nos tocó vivir, y el desafío de la seducción en un escenario, en la reconstrucción de aquello que no es. También la pieza El barco, prólogo a la saga europea de la comedia Teatro Futuro de Tenconi Blanco, dirigida por él mismo, en una propuesta que nos llama a varias preguntas. Un videodrama, una mezcla entre cine y teatro, un tercer lenguaje, un híbrido donde se ve la cámara en movimiento que intenta funcionar como los ojos del espectador, en un texto que no abandona la teatralidad, las construcciones escénicas para recrear un nuevo mundo. En la historia, 2 naturalistas europeos que cruzan el Océano Atlántico con el objetivo de hallar el origen del ser humano. Allí, en un lugar cerrado, en medio del mar, metáfora del encierro, encontrarán la vida, el amor, la esperanza, la maldad y la muerte. Una experiencia que fusiona el lenguaje audiovisual con el lenguaje teatral, pero no separados ni complementarios, sino mezclados en plataformas creadas para streaming o espectáculos por Zoom. Puesto a competir, la propuesta teatral con la inmensidad de las carpetas de la memoria de una computadora nos habilita nuevas preguntas. ¿Cómo generar experiencias de teatro como aquello único e irrepetible de la sala teatral? ¿Qué competencias narrativas entran en el juego de esa recepción? ¿De qué modo nos enfrentamos a la imagen de un original que ya fue, pero que al mismo tiempo está siendo en la experiencia teatral que se proyecta? ¿Qué pasa con las ritualidades a la hora de generar una experiencia virtual de teatro? Y los dramaturgos uruguayos también siguieron escribiendo. Sergio Blanco estrenó en Barcelona COVID 451, en donde actúa siendo de él mismo en una autoficción, en una clara referencia a Fahrenheit 451 de Bradbury, que marca un mundo apocalíptico, una distopía, un mundo inhumano, poshumano, que se está desmoronando. Es la historia en torno a un paciente de COVID-19 en lo que denominó Blanco una alterficción, pues fue acompañado en el escenario por un grupo de trabajadores sanitarios que no eran actores. La obra, según manifiesta Blanco, aborda la noción de cuerpo enfermo, la pandemia y el contagio, pero también la soledad, los desastres ecológicos, el género, la creación, qué es la verdad y qué es la mentira.
Mientras tanto, María Elena Morena pondrá en escena Conductas en Cuarentena, responsable de la dramaturgia y dirección. Nos quitaron la estructura, dirá. Nos quitaron la estructura edilicia del teatro, pero la teatralidad sigue estando en nosotros. Ya no hay vuelta atrás. Todos productos audiovisuales sin edición, filmados desde el celular, en plano único y sin luz artificial, cuya duración es menor a 5 minutos. Un espacio doméstico agobiante transformado en ficcional. En este momento vivido, que para muchos fue un instante, porque he escuchado muchas veces decir, este año me lo robaron, se me fue, y para otros una eternidad, se podría resumir en 3 conceptos, como son conmoción, distancia e incertidumbre. Son los que resumen unas puestas en escena realizadas en pandemia por el Centro Dramático Nacional, por el director Alfredo Sansón. Durante la cuarentena, en los días que se ofrecían gratis montajes de obras clásicas y otras experiencias vía streaming, se anunció el advenimiento de una nueva era teatral. Idea que se ha mantenido hasta reforzada en muchos teatros en donde se experimenta con nuevos e híbridos formatos en plataformas audiovisuales. Teatro en línea y hasta teatro por WhatsApp. O por teléfono, como los intérpretes Dolores Fonsi, Jorge Marrale, Cecilia Roth y Leonardo Baraglia, que dan voz a amores que se envuelven en un viaje que recompone relaciones pasadas. Una llamada, un mensaje cada día, una historia que rompe la cotidianidad desde el celular. Pero estas propuestas siempre aparecen como una alternativa. Ayer decía André Carreira, hablando con Veronese, que hablaba de un acontecimiento circunstancial, un formato de suplencia temporal, aunque con entidad propia, un teatro retransmitido en la captura de una escena que configura una corporeidad y una apuesta teatral con actores que pasan de un tiempo real a uno virtual y que nos obliga a reflexionar sobre la diferencia de ritmos, incluso el lugar de la escenografía o de la iluminación. ¿Pueden reemplazar estas formas de teatro? Evidentemente no, siendo el teatro una experiencia sensorial personalizada en un encuentro a distancia en la ficción. Es cierto que no hay nada que aliente la imaginación teatral que una realidad turbulenta e incierta como la que vivimos traducida en pura tensión dramática. Así, la virtualidad confronta con la presencialidad y el aforo limitado. Puede hablarse entonces de nuevos lenguajes donde lo sensorial se enfrenta a lo catártico, lo físico frente a la emoción, los artefactos o dispositivos desplazando las dramaturgias, como se conocen, los entrecruces de géneros híbridos, los multimediáticos como soporte hegemónico. Pero aún así, en referencia a estos signos detectados hoy por analistas, se plantea, como expresa María Esther Gorley, ¿en qué focalización perceptiva espectatorial se fundan? Porque es imposible separar en forma dicotómica los aspectos emotivos y los aspectos cognitivos de la experiencia teatral, incluso ponerlos. La experiencia teatral, en tanto experiencia estética, es concebida como un complejo conjunto de procesos perceptivos, interpretativos, emotivos, valorativos, que interfieren e interactúan entre sí. La semiótica cognitiva de la recepción, según Marco de Marinis, debe permitir un adecuado estudio del rol que desempeñan el impacto y los efectos emotivos en la comprensión del espectáculo. Emoción teatral, básica, traducida en el interés, que a su vez genera atención y sin la cual la misma relación teatral corre peligro de malograrse como tal. La emoción que produce el espectáculo en el espectador está relacionada a la presencia de éste frente a la representación. Son una cualidad de los procesos receptivos, como expresa de Marinis, todas las interpretaciones, por tanto, estarían de cierto modo marcadas afectivamente. Una emoción, ya sea de alegría o de miedo, no es evidentemente igual en el teatro o fuera de él. Por tanto, queda pendiente la forma virtual
que pueda contemplar una participación activa del espectador en términos de lo que Marini se establece como constructor parcialmente autónomo de significados y sobre todo aquel a quien corresponde la última y decisiva palabra sobre el éxito de los programas de manipulación cognitiva, afectiva o comportamental que el espectáculo presenta. En el campo de la virtualidad, el espectador dejaría una función relevante de su ser dramático. Dramaturgia activa del espectador en relación a las diferentes acciones o operaciones receptivas que éste realiza en el teatro. Percepción, interpretación, apreciación estética, emoción. Hay un presupuesto básico del contrato entre el espectador y la escena cuando éste asiste al teatro. La recepción del espectáculo está condicionada, en primer lugar, por la activación de las implicaciones lógicas, epistemológicas y comportamentales contenidas en ese presupuesto básico. Gracias a ellas, el espectador puede separar el adentro y el afuera del teatro, distinguir el mundo real del mundo posible de la escena y activar el régimen de ficción del espectáculo, vinculando la performance con los niveles de representación y significantes que el espectáculo edifica sobre su base. Comprensión que se sustenta en el resultado receptivo en tres aspectos: semántico, estético, emotivo, estrechamente relacionados entre sí en cuanto al impacto sobre el espectador. Es posible, y volvemos a las preguntas, es posible que esta manifestación netamente de pantalla se adueñe del teatro, o simplemente será un intento de una propuesta de orden selectivo y no de convocatoria masiva. Luego de abarcar casi por completo el streaming, otras manifestaciones artísticas también se dieron. Y frente a esto, volvemos al actor. Como expresa Walter Benjamin, el actor de teatro presenta él mismo en persona al público su ejecución artística. En cambio, quien se encuentra en una pantalla está mediatizado por un aparato mecánico digital. Pero es más, este actor, puesto que no es él mismo quien presenta a los espectadores su ejecución, se va mermando en la posibilidad reservada al actor de teatro de acomodar su actuación al público durante la función. Es interesante el papel que juega el espectador, que emitirá un juicio de experto en un dictamen sin que para ello se interponga ningún contacto personal con el actor. Vittorio Gassman, actor de teatro y cine, establecía la diferencia vinculada a lo antes mencionado. En el escenario, aparte de su creatividad, decía Vittorio Gassman, el actor, decía Gassman, es amo de su técnica, controla su voz, los gestos, los movimientos, aunque sea en el marco general que le indica el director de escena. Diferencia sustancial con el actor que actúa en escena a través de una cámara. Como expresa Anjo Abuin González, podemos entender la existencia de un teatro participativo en el que el espectador se sume activamente al universo escénico o de una escena creada gracias a la proyección delante de un público de imágenes telemáticas o grabadas en tiempo real, donde interactúen los actores. Pero un teatro grabado de una performance de unos actores y su proyección a un público, no. Eso es simplemente cine. Tomando la idea de Jorge Dugatti, que la base insoslayable del acontecimiento teatral está en el convivio teatral como una reunión de artistas, técnicos, espectadores en una encrucijada territorial y temporal cotidiana, sin intermediación tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro, y su opuesto, que es el tecnovivio, la cultura viviente desterritorializada
por intermediación tecnológica, sin duda en la praxis, la experiencia convivial y la experiencia tecnovivial se manifiestan claramente diferentes, tanto ontológicamente como epistemológica, ética y políticamente. Teniendo en cuenta que las relaciones entre convivio y tecnovivio son asimétricas, el convivio puede incluir al tecnovivio incorporándolo, pero al contrario, el tecnovivio no ha podido incorporar la materialidad corporal en la matriz virtual. El teatro requiere la ceremonia del encuentro físico, la reunión, la presencia del rito que alimenta el ánimo y vigoriza la condición humana. Cuando Louis Jouvet afirmaba que no hay teatro sin público, no se refería esencialmente a las obras dramáticas para las cuales siempre hay nuevas instancias de realización escénica, sino al acto mismo del teatro en su intrínseca condición de ser. Como cualquier ceremonia religiosa, no se justifica si no tiene espectadores, o más bien copartícipes. Ofrecer esa maravilla de la reviviscencia concreta verosímil, acto realizado en la conciencia de quienes lo ven y lo oyen. La presencialidad, por tanto, resulta insustituible, porque compone una característica fundamental para poder lograr el sentido mismo de la situación. Sin presencia no hay reunión y por lo tanto no hay ritual. En esa ausencia es donde se produce en los espectadores la revalorización del cuerpo en presencia y de la territorialidad. Ese cuerpo, como expresa Juan Carlos Genet, sensible, pensante, imaginante y en permanente agonía, puede representarse en su propia muerte o imaginarse el infinito y la eternidad. El teatro será entonces el arte del misterio humano donde se produce en la convocatoria de unos hombres a otros para accionar una ficción de vida metaforizada en acciones poéticas y por tanto simbolizada. Esto solo se produce en la relación espectador-actor en el ámbito del teatro vivo, que le da su vigencia y lo hace irreemplazable. Sin la sensación corpórea de compartir un proceso, se entraría en el peligroso terreno de una captación atemporal, automática y fuera de nuestro control, con la capacidad de la tecnología de convertirlo en un registro, perdiendo la espontaneidad del encuentro de los cuerpos como hecho único e irrepetible. Si hay una cámara, la cámara manda. Y el espectador irá detrás de las imágenes emitidas por esa cámara. No hay posibilidad de desviar la vista. En teatro, la imagen no viene dada, sino que se construye en la cabeza del espectador. Eso es lo que precisamente no hay que perder: la metáfora, la invitación, la imaginación. El espacio es imaginario, donde los actores están en un escenario que debemos sentir a partir de creer donde dicen que están. Pero a su vez, debemos introducir un nuevo concepto, muy importante en la presencialidad de la representación, que es el punto de vista del espectador, que se citó de alguna manera Ariel, que genera una competencia de recepción y de codificación de la imagen, que por supuesto no es fijo ni estable, sino que sufre modificaciones y desplazamientos a lo largo de la representación según factores escénicos, cognitivos, focalizaciones internas, afinidades con los personajes, factores, en definitiva, puramente afectivos. Puntos de vista que se medirá en la mayor o menor grado en la distancia entre el espectador y el personaje. Como expresa Liliana López, ya que la mirada cumple el papel central en el proceso, convendría hablar de focalización del centro de interés. Dado que la visión es selectiva, el espectador realiza una operación de selección que identifica y aísla lo elegido de manera activa. Imposible darse en una representación virtual, donde la cámara y el director de cámara enfocará aquello que selecciona
mostrando una visión estática muchas veces de lo representado. Desde la platea, los espectadores no reciben el mandato sobre su punto de vista, habilitados para mantener los criterios más opuestos con respecto al análisis, a la interpretación y a la comprensión de la pieza teatral. Y finalmente, sin duda que todo esto demanda la necesidad de una búsqueda de complementariedad entre el convivio y el tecnovivio teatral, así como la discusión, una vez más, en torno a la presencia de un actor, actriz, sobre el escenario, con su voz, su ritmo, su gesto, su presencia vital y su desafío a un público que con miradas, suspiros, risas, toses incómodas, crujir de asientos, silencios o aplausos, sigue la obra teatral como en el siglo VI a.C., con reacciones que procesan un arte vivo e irrepetible. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Bueno, ahora se abre, digamos, la instancia en que puede haber un poco más de intercambio, que ya no estamos protocolizados por el tiempo de exposición de cada uno. Haciendo como un repaso, se han planteado como muchos temas, muchas preguntas, lo cual siempre es bueno, es gratificante, porque bueno, sigue poniéndonos en movimiento. Hoy una de las preguntas que decía Lucía, que habían estructurado parte de los cursos en el curso de danza, era, bueno, ¿qué se mueve cuando algo se detiene? ¿No? O más o menos esa era la formulación. Y bueno, me parece que acá sí queda claro es que la reflexión se ha movido mucho, ¿no? En cuanto a, bueno, pensar qué pasa con la percepción, qué pasan los procesos de creación, de formación, qué pasa con la mirada, con los encuentros. Entonces, bueno, les cedo la palabra por si desean intercambiar, discutir, si es un momento de gran experimentación y se puede mirar con optimismo, si nos sirve para repensar otros elementos, ¿no? Esto, por ejemplo, que planteaba Ariel, de tener o no la conciencia de que está el espectador o no en el proceso y en la composición de los espectáculos, o también ponernos en ese lugar del cuerpo del participante, ¿verdad? Y también del participante tanto actor, en tanto estudiante, pero también en tanto espectador. Así que bueno, les dejo los micrófonos para que puedan intercambiar. Cada uno puede activar su micrófono cuando quiera y hacer las preguntas que desee. Acá nos deja en el chat una pregunta Gustavo, no sé si Gustavo, si la querés leer tú, ¿querés que la leamos? Como prefieran. Bueno, gracias a todos los expositores. Y sí, tenía un par de preguntas. Algo de esto ya hablábamos anoche en la mesa del Teatro del Interior, porque con todo ese deseo de volver, también lo voy a formular escuetamente. Le pregunto a Juan, ¿será posible que con tanto deseo de volver al escenario idealizamos el antes y olvidamos los problemas de aquel teatro? Esto lo pongo en relación con el planteo de Lucía al comienzo. Dialogando con Lucía, en la sala convencional la función siempre estuvo protocolizada, la actuación encajonada y el espectador enfrascado en una butaca, sentado, quieto, callado, aislado, etc. No sé, lo planteo para conversar. Yo diría que las experiencias con los medios audiovisuales no aparecieron el año pasado. Ya había manifestaciones teatrales, como por ejemplo aquella obra Distancia, en donde había una participación de actores a distancia, justamente en distintos países,
y donde los espectadores estaban sentados en sus butacas mirando proyecciones de imágenes a través de las cuales iban recibiendo la parte dramática del desarrollo de la obra. También incluso hay otra experiencia que se ha dado últimamente, se está dando en estos momentos, que es una obra que se puso en España, después también en México, que es Blindness, que es sobre la obra de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, en donde es una obra multisensorial, sin intermedios, donde el sonido y la iluminación se resuelven en cuestiones tecnológicas. No hay un solo actor. Los espectadores están sobre el escenario, sentados en 100 butacas separadas, con distanciamiento, y cada uno de ellos recibe unos auriculares sanitizados, en donde la voz de una actriz, va guiando la obra, va marcando la obra a través de los auriculares, incluso hasta sonidos. Y el espectador está allí. Y lo único que recibe es eso. Además, lo único que hay es una iluminación a través de unas lámparas de neón, y lámparas de neón que cambian de color de acuerdo a lo que se desarrolla a través de los auriculares y que caen sobre los espectadores como si estuvieran en un encierro, ¿no? Es decir, estas experiencias me parece que son muy válidas, Gustavo. O sea, siguen estando y siguieron estando antes. Lo que creo que no es posible es la sustitución de la parte virtual por la parte presencial, porque ahí se pierde un poco lo que desarrollé, ¿no? Bueno, tomo ahí a partir de lo que están Gustavo y Juan, pero también la escucha de Les Compas también me activó querer compartir. Un poco en relación a lo que dice Gustavo, sí, en realidad creo que mecanismos de disciplinamiento de los cuerpos y también márgenes para la desobediencia en cualquier plano o dispositivo me parece que van a estar ahí presentes. Pero bueno, sí, en el plano, hay un momento que voy a cerrar una puerta. Bueno, el hogar. No, yo querría un poco retomar algo que planteé y que escuché también por acá y entre conversas de este tiempo, que tiene que ver con salir de esta idea de que lo virtual no tiene cuerpo, porque creo que es bastante importante y urgente que veamos que sí tiene un cuerpo y qué cuerpo es ese, o sea, qué corporalidades son esas. Me parece que hay algo muy prendido en la manera en la que, por los argumentos que hemos construido para defender la presencialidad y la centralidad del cuerpo, hemos como eso, adherido y somos fieles a algunas premisas, pero eso siento que conceptualmente nos está llevando a no ver que en realidad en esto hay cuerpo también. La pregunta es, ¿qué cuerpo? Y me parece que en ese sentido comparto esta propuesta de no romantizar la prepandemia, porque de alguna forma veníamos en procesos de mucha alienación. Venimos leyendo a Donna Haraway hace 15 años, no es algo que pasó hace 6 meses. O sea, creo que sí es un momento donde cosas se ponen de manifiesto. Y en esto, retomando mi juego con la miopía, porque en realidad creo que también a veces no nos damos cuenta de que cuando algo llega para impedirnos algo, quizá también nos hace desarrollar capacidades otras para relacionarnos con las cosas. Y yo que odio la virtualidad y odio esta pandemia, al mismo tiempo, bueno, pongo sobre la mesa la pregunta de que quizá hay algo que también tenemos para aprender de cosas que ya estaban antes de la pandemia, que quizá la pandemia también nos puede permitir ver, y en esto de que nuestra percepción y nuestros hábitos están suspendidos, bueno, ¿qué otras capacidades podemos desarrollar? Si solo queremos ponerle lentes a esas capacidades que ya conocíamos, o si estamos de pensar de otra manera. Algo que también me había quedado con ganas de compartir sobre
y que también interpela mucho a la danza, que pensamos mucho en la danza como movimiento, pero también hay desde la danza un movimiento muy fuerte de decir no, no a la exigencia de movernos todo el tiempo, y que es una crítica también a la manera en la que la modernidad consiste en una permanente demanda de movimiento y de mientras te estás moviendo estás bien, etc. Hay un filósofo que se llama Sloterdijk que habla de que en realidad la cinética es como la ética de la modernidad, porque todo está organizado en torno a, o sea, estamos en un mundo que se mueve a sí mismo, pero los movimientos del mundo incluyen nuestros movimientos que afectan a los del mundo, y al mismo tiempo ese movimiento del mundo incorpora a los nuestros, y bueno, nada, como el movimiento realmente organiza socialmente nuestra cultura y nuestras maneras, nuestras formas de vida, las relaciones de poder, etcétera, y cómo eso se ha vuelto una ética, y me parece un pensamiento interesante para retomar en este momento donde ese movimiento está totalmente dislocado. Y dos otras cosas, porque me habían quedado en el tintero, y para mí es muy importante que en este coloquio haya una mesa dedicada al teatro del interior, que no pude escuchar lamentablemente, me gustaría mucho, porque hay un proceso de lugarización, en términos de una colega, Eugenia Caduz, una colega argentina, que ella habla de la lugarización de las danzas, no para la pandemia, sino como creo que es un momento de también pensar en cómo personas que estaban obligadas por el centralismo capitalino a venir o no, o a ser excluidas directamente de ciertos circuitos y de cierta cultura. Bueno, eso en este momento podría haber sido, todos estos meses, un momento de ponerle mucho más atención a lo que estas relaciones de personas que están produciendo y adquiriendo saberes, pero están en territorios que no suelen estar y que son los suyos. No sé, mucha cosa que me quedé con ganas de conversar, pero paso por ahí la palabra. Yo tenía un breve comentario. La pregunta de Gustavo a mí me provoca un poco irme en otra dirección con esto de idealizar el antes, ¿no? Yo también pienso que hay una situación estructural del teatro, y también viene en relación con algo que comentó Lucía en su ponencia. Cuando uno piensa en el antes, también hablo desde el punto de vista teatral, estaría bueno pensar cuál era el antes para muchos colectivos de teatro que no tenían un teatro al cual volver, ¿no? Que no hay un lugar al que volver. Yo recuerdo hace 20 años atrás, con la crisis del 2001 en Argentina, un montón de nosotros laburamos en nuestras casas. Es decir, ahora nos quedamos encerrados a hacer teatro online, pero me acuerdo en otro momento esto de resemantizar, esto que vos decías, Lucía, se me ve el colgador atrás, ¿no? Esto de resemantizar el lugar donde laburamos. Creo que sí, que en algún punto esto de, si hablamos de volver al antes, de volver a lo presencial, es interesante. También es verdad que hay muchas voces en esta profesión que en el antes estaban un poco o muy invisibilizadas y muy calladas, y en esto que nos ocurrió a todos, han tomado voz, han tomado cuerpo, han tomado visibilidad y comienzan a circular otro tipo de circuitos y de discursos y de debates que están buenos, y que estaría bueno ver también si ese retorno al antes o a lo nuevo va a actuar responsable, ¿no? Si, usando esto del antes y el después, el post pandemia, si se va a poder integrar, si se va a poder articular algo nuevo, ¿no? Porque hay que ver cuántos quieren volver a ese antes. Es una pregunta también para discutir. Descontextualizando un poco la dirección de la pregunta de Gustavo, entiendo el marco en el que estaba planteado igual. Esto que decía Ariel, esto último, ¿cuántos quieren volver al antes, ¿no? En un conversatorio organizado por el Centro de Cooperación Española de Buenos Aires, había dos directoras que hablaban sobre el teatro en estos momentos. Laura Yusen, que es una directora argentina, larga presencia, y Leila Ripoll, que es una directora y asesora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Madrid.
y ambas coincidían en algo que es una de las cuestiones que para mí me parecen esenciales, que era el teatro presencia, el teatro como presencia, comunión, gente, grupo, y que el estar juntos presenciando algo único e irrepetible era necesario. Lo que no creo es que haya una oposición entre una cosa y otra. Ya se hacía experiencias teatrales fuera del teatro tradicional, frontal, de 4 paredes, de 3 paredes, de 4. No, ya había otra experiencia que estaba en la calle y que estaba filmada también. Lo que sí es que en un momento dado, y no por culpa nuestra, ni por culpa de los teatreros, ni por culpa, cambió radicalmente la situación. Y entonces, claro, hay muchas preguntas, ¿no? Me gustaría... Juan, Sí, hay una intervención de Estefan que dejó aquí en el chat, que me parece que sería bueno que la leamos antes de que se nos vaya derivando un poco más el diálogo. Después quisiera decir algo, Vanessa. Sí, cómo no. Dice, me pregunto, dice Estefan, si lo importante no es que la composición escénica me devuelva mi mirada de modo de dislocarme y no al actor. O mejor, hay una copresencia que es nada más que un delirio conjunto, narcisista, y tanto para las prácticas presenciales y telepresenciales, uno de los desafíos principales es no caer en esa trampa del encuentro narcisista. Dice, para Juan, pero creo que atraviesa también a otros, ¿no? Que me parece que tiene que ver un poco con esto que se planteaban de qué pasa con el cuerpo del participante también, ¿no? Y agrego yo, en esto de qué pasa cuando el espectador decide o no decide prender o apagar la cámara. Capaz no está tan rehén como quizás en una sala, o son cosas también como a pensar. Pero bueno, ahora sí, Roger, tú que habías pedido la palabra. Es una reflexión muy general, pero que creo que es oportuna. No hay manera de volver atrás. Es decir, no hay manera de reconstruir, e incluso te diría que incluso si nos propusiéramos, porque lo que está ocurriendo modifica ya cualquier futuro. E incluso va a depender ese futuro de cómo elaboremos este presente. Es decir, la medida en que podamos elaborar este distanciamiento, ausencia de contacto, etcétera, etcétera, y en la medida en que haya surgido esta forma de comunicación virtual que incluso incluye la imagen, la palabra, etcétera, todo eso modifica radicalmente nuestra relación con la percepción teatral desde el punto de vista de los actores en su creación y de los espectadores y del intercambio. Así como siempre insisto en que la sola presencia de los espectadores modifica la actuación del actor, que es un juego de energías que sostiene o abruma al actor en su actuación, que va cambiando y sale diciendo, oye, el público estaba muerto. Quiere decir que nuestro silencio, la calidad de nuestra percepción, es una energía que el actor percibe y que lo sostiene en su actuación. Mientras que si eso no ocurre, chao. Ahora en este momento, eso persiste. ¿Hasta qué punto persiste? Los espectáculos que yo he visto, algunos de los cuales han sido comentados ahora, logran, a pesar de todo, a pesar de la distancia y todo lo demás, sostener esa comunicación viva entre actores y espectadores, pero de una manera muy especial, porque es como una excepción, es como un recurso de náufrago en medio del océano, encontrando una tabla. ¿Por cuánto tiempo? Por supuesto que si el náufrago es creativo, va a modificar su tabla, va a mejorar, etc. Esto va a quedar incorporado y está marcando las posibilidades futuras. Sin duda que es muy importante que nos volvamos a encontrar y abrazar, pero al mismo tiempo eso será cuantificado, calificado, vivido de una manera muy diferente. Nada más que eso quería decir. También lo que planteaba Juan ayer cuando estaba en la moderación, eso de que los actores extrañaban la tos del espectador. Claro. ¿Cuánto cambia ese ruido del espectador con un tapaboca puestos?
cuando ya no podés comer el caramelo que molesta tanto al de al lado, porque cuanto más despacio lo abren, peor el ruido que hace. El celular, que yo creo que en estos momentos también como que estamos más atentos a que tampoco suene nada, porque tampoco podemos ni hablar. La risa que se tapa por el tapaboca, y por lo tanto hay muchas risas que no se sienten en el espectador. Todas esas prácticas también, que son muy pequeñas y que a veces no se perciben, también cambian. El distanciamiento, por supuesto, entre una butaca y otra, lo que hace que tú no puedas ni siquiera por lo bajo decirle al otro, mirá lo que está pasando allá en el escenario. Esas prácticas van a tardar muchísimo, además del espectador, por más que se pueda volver a la presencialidad con todos los protocolos sanitarios. Pero el solo hecho de tener que entrar con un tapabocas a la sala cambia de por sí la percepción. Más allá de todo aquello que tiene que ver con el contacto físico, el encontrarse con el otro, el hacer lobby en la entrada o a la salida, el irse a comer una pizza cuando uno sale del teatro con los amigos. Esa normalidad, yo estoy de acuerdo de que si vuelve va a tardar muchísimo en volver, y que hasta nos podremos sentir extraños cuando vuelva, por la cantidad de tiempo que nos acostumbramos a, como decía Lucía, sostener el cuerpo en una rigidez y una disciplina a la que no estábamos acostumbrados antes. Algo breve en mi insistencia pero miren que yo también soy una nostálgica y me enojo y vengo de meses en este estado, pero bueno, porque ok, no está pasando todo eso, no está pasando, pero hay una explosión de la teatralidad y de la conciencia performativa de cada uno de los encuentros que implica. Yo para mí siempre pienso, es como si hubiéramos puesto de nuevo espejos en las clases, pero aparte es transmitido en vivo, ¿no? Entonces hay una escuela de performance que está siendo esta experiencia de la pandemia para todo el mundo. Quizá nos encuentra en un lugar insegura, porque bueno, ahora todo el mundo es experto en subir videos, elegir un marco, saber qué está actuando y cómo hacerlo. O sea, hay algo que nos está, yo siento, pasando por arriba, y ojalá por arriba, no nos está pasando por arriba, nos está pasando acá y en esta situación, y hay mucho para pensar ahí. Entonces, yo estoy intentando reemplazar ese enojo por un pensamiento sobre qué teatralidad es esta. Y estamos preparadas por algo, dejamos hace un tiempo de hablar exclusivamente del teatro y empezamos a prestar atención a las maneras en las que la performatividad está en todas las relaciones. Implica, bueno, Goffman ya lo plantea desde la sociología, cuánto tenemos en cuenta que estamos haciendo una performance en cada encuentro social, cambia totalmente nuestra manera de estar en el mundo. Y bueno, eso está pasando en esta situación. No sé, a mí me gustaría que nos pongamos a pensar en eso. Bien, Cecilia, también ponías un comentario por allí, no sé si lo querés ampliar. Decías, tener al espectador amordazado es otro vínculo, otro diálogo. Hola, ¿qué tal? No, simplemente porque ahora hablaban del espectador en la butaca y bueno, para mí hay un diálogo, que es cierto que en las salas convencionales siempre hubo mucho protocolo, pero para los que venimos de teatro independiente hay otro diálogo y otro vínculo con el espectador cercano, y bueno, con un espectador que está más lejos, aislado y amordazado, se establece otra cosa, no sé qué es, pero es otra cosa, que además nos modifica a los que estamos en escena de forma distinta, y porque no percibimos en su totalidad lo que les está pasando, no escuchamos todo lo que les está pasando, y bueno, hace que sea otro vínculo, otra forma. Eso nomás, gracias. Sí, yo retomando un punto que hoy señalaba Lucía en su presentación, sobre la plataformización y la estandarización también de la educación, como un poco este temor, es de alguna manera también, es una pregunta que creo que ya estaba, que de alguna manera muchas cosas ya estaban, ¿no? Pero que lo que hizo esta situación es volver a actualizar la pregunta, ¿no? Porque decimos, bueno, ahora como todo se plataformiza, se puede estandarizar, porque una presentación tiene que durar tantos minutos, porque se va a subir en tal calidad,
a tal plataforma, que permite o no permite alguna interacción vía chat o no. Pero pensemos que en una educación tradicional también hay una estandarización, ¿no? Entonces, ese riesgo también siempre está. Lo que hace estas situaciones, me parece, es ponernos un poco en alerta y volver a pensar esas cosas, ¿no? Porque nos puede pasar eso, de esa nostalgia por lo ya conocido, pero que también tiene sus falencias, ¿no? Tiene sus problemas. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido todo muy productivo como para volver a plantearse las cosas. Sí, con respecto a lo que decía, y un poco para completar la idea, la proximidad del espectador con respecto a los actores ha sido un proceso a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad? Y las enormes salas tradicionales donde los espectadores estaban sentados frente a un pequeño rectángulo que podían ver de lejos, eso ha sido casi abandonado. Son los teatros oficiales. No funciona tanto como lo que ha ocurrido a partir del teatro circular, las salas chiquititas, el contacto inmediato con los espectadores por parte del actor, y un intercambio de energías permanente que no se da solamente a través de la palabra y los gestos, sino que incluso el silencio contribuye a generar esa energía en la relación entre ambos. Yo creo que esta especie de anulación del contacto de alguna manera jerarquiza el contacto, y quién sabe si no inventaremos otra forma de teatro más intensamente contactado todavía después de la pandemia, y que el abrazo nostálgico al que muchos apuntan no será una forma nueva de encontrar formas de reivindicar aspectos de ese teatro que ocurrirá, espero, después de la pandemia. Era eso. Bueno, por aquí nos pone Estefan, bueno, mi punto era que ese abrazo es la trampa. Siempre hay trampas, Estefan, siempre hay trampas. El asunto es no caer en ellas. Desde que el ser humano siente, se emociona y comparte y necesita compartir, siempre es la trampa el abrazo. Siempre hay trampas, Estefan. El asunto es no quedarse en la trampa. Sí. Bueno, exactamente, pero si miramos para el pasado con una mirada nostálgica, ya estamos en la trampa. Claro. Y sí, es obvio para mí que ese teatro, esa práctica vía plataforma, primero en un día futuro no tan lejos, va a ser nuevamente complementada por un teatro presencial. Pero la cuestión básica para mí es cómo trabajar con esas plataformas, con las plataformas, y no en las plataformas, con las plataformas, y cómo esa experiencia, que es una experiencia de nuestra vida, de esta estandarización, cómo ella puede ser productiva para el teatro después, o es solamente un interregno que nos queremos olvidar. Que nos queremos dejar de lado. Y un punto para mí a pensar es cómo yo coloqué en el comentario anterior, cómo romper con esa mirada narcisista, con esa complicidad que por un lado tenemos que construir tal vez quizás como ¿cómo se llama en español? Un engodo, como una trampa, pero después tiene que llegar otro punto, sí. Una reflexión, ¿cómo estamos mirando? ¿Por qué estamos mirando de esa manera? Entonces, eso funciona cuando la escena devuelve la mirada del espectador. Ese es el desafío para mí. Bueno. ¿Está bien? Sí, agrega por acá Gustavo, el riesgo es olvidar, invisibilizar la corporalidad de la virtualidad, la estandarización tradicional y sus efectos, ¿no? Los marcos y protocolos de antes, ¿no? O sea, digamos, también eso, en esa nostalgia, bueno, nos podemos olvidar
de justamente todos esos otros aspectos. Es que yo diría, Vanessa, que no hay cómo volver atrás. Aunque se haga en forma nostálgica, etcétera, será otra cosa. El asunto es ser lúcido y no repetir. Es una experiencia que ha marcado y ha transformado, ¿no? Desde la gestualidad de cada uno que sale, ya también se ha modificado, y no es lo que tú dices, no es posible olvidarlo, hacer que esto no pasó, que fue un instante y que no pasó. Pero tampoco con la mirada nostálgica de decir, lo hemos perdido, no podremos hacer más nada, sino como decía Stefan, recién Bob Martin, transformar eso en otra cosa, incorporarlo y transformarlo. Que en parte se está haciendo. Bien. Sí, un breve comentario. A mí me parece muy interesante también que hay miles de personas en todo el mundo que durante este último año se han acercado al teatro por primera vez dentro de la formación en este formato. Es decir, el teatro existía antes como referencia para esta gente, pero no en su praxis. Entonces también es muy interesante que la referencia a cómo era el teatro antes, para mucha gente, como dice George, que va a mirar para adelante y va a seguir, y este es el inicio. Entonces está bueno integrar y pensar, bueno, con esto para adelante. No negando que hubo ayer, pero bueno, ¿cómo sería reformular la praxis teatral así, mirando para adelante, jugando un poco a reformular también lo técnico? Yo me quedaba pensando, Estefan, cuando tú decías, ¿cómo hace la escena para devolver eso? Y la pregunta más que conceptual es una pregunta técnica. ¿Cómo se te ocurre a ti técnicamente que la escena podría resolver esa devolución? O si tienes una idea sobre eso. Pero bueno, por ahí es algo un poco más largo de hablar, ¿no? No sé responder en ese momento, pero para mí no es un problema técnico, no en el sentido de tecnología. Es un problema cómo furar la anestesia perceptual. Cómo no está cómplice con las estructuras perceptuales ya puestos. Yo celebro los mensajes donde aparecen palabras como reinvención, recreación, porque nos guste o no, creo que es eso el camino que se viene, y que para seguir poniendo puntos positivos. Si me conocieran hace 3 meses, les juro que yo quería suspender todas las clases, no quería hacer nada más, pero de verdad creo que salir de esta cosa de hay que seguir o no hay que seguir, teatro virtual sí, teatro virtual no, como que nos pierde de ver que tenemos todo por hacer en los espacios que sí están habilitados y que no son solo lo virtual también. Creo que esta traducción de, bueno, lo que existe lo pasamos a lo virtual, también saca el foco de qué otras cosas podrían estar existiendo, y también es un momento para eso. Y en esto de las plataformas, y un poco lo que traían Stefan y Gustavo por ahí, yo a veces cuando tengo días que lloro en Zoom dando clases, porque aparte doy muchas horas de clase, es muy alienante, y algo que pienso es, bueno, algo interesante es que la educación les está llegando a estos jóvenes por las mismas vías por las que les llegan la formación de el resto de su sensibilidad. Bueno, algo ahí, por ejemplo, algo cambió, ¿no? Hubo una reterritorialización por la cual no me gusta que suceda, pero bueno, ellos desde este dispositivo entran a todo. Ahora la universidad es una aplicación más. No sé, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Digo, lo digo porque creo que también hay mucha posibilidad de juego y de creación en esta situación, y que quizá creímos que nos veníamos preparando para otras cosas, pero bueno, si venimos en el arte de improvisar, entrenando tanto la capacidad de mirar la situación y actuar, componiendo en tiempo real, también, bueno, pongamos a jugar eso, y me parece que tenemos muchas cosas que crear, tanto en lo virtual como por fuera. Solo quería también mencionar que una preocupación en relación a esta inundación de fondos de arte para la pandemia,
coloquios sobre cosas de la pandemia, no sé qué, como bueno, estamos necesitando pensar, ahora pensemos de verdad y pongamos en riesgo, porque el mundo que conocíamos ya está en riesgo, ya desapareció, pongámonos en riesgo nosotros y vamos a seguir hablando de esto, sobre qué vamos a hacer, no para la pandemia, sino yo ya le sacaría esas palabras y diría en este mundo en crisis que estamos habitando, y hay un teatro a reinventar. A mí me entusiasma. Sí, es la potencialidad de la crisis, ¿no? También esto de la oportunidad que trae, ¿no? Para inventar o para repensar. Bien, bueno, veo que alguna gente se está teniendo que retirar. No sé si alguien quiere aprovechar, hacer algún comentario más. Todavía estamos a tiempo, pero tampoco quisiera abusar del tiempo de los que han asistido. Así que bueno, ustedes dirán si quieren continuar el intercambio o si prefieren tomarse un tiempo de reflexión capaz en solitario. Creo que ha sido una mesa bien productiva, llena de preguntas, cosa que agradezco y agradecemos creo que todos los que estuvimos organizando el coloquio. Cerraríamos entonces esta mesa y los esperamos nuevamente a las 14 horas. ¿Sí? Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Vanessa. Hasta pronto. Muchas Gracias gracias. a todos, saludos. Gracias a Nos vemos todos. en un rato. Chao, Ignacio. Chao, gracias.